Y a continuación, y cumpliendo a rajatabla el tiempo, para que luego no me regañen, Pablo está preparado. Sí. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y muchas gracias a todos por venir y gracias a Susana por la presentación también. Me gustaría comenzar la exposición diciendo que aunque la jornada esté planteada para comentar los principales fallos y el fracaso del sistema educativo en general, recalcar que hay un montonazo de buenas prácticas docentes que llevamos a cabo día a día en los institutos y que la calidad, tanto humana como profesional, del personal de la educación secundaria en Andalucía y en España en general es bastante alto. De hecho, el sistema está como está, a pesar de todas las trabas que tenemos que paliar día a día, pues en gran parte por esa plantilla humana. Yo quiero comenzar esta exposición de la diapositiva diciendo que las imágenes no están ordenadas por orden de importancia, es simplemente una enumeración de algunos rasgos que habría que solventar, algunos problemas de los que padece el sistema educativo y que yo he ido encontrando en todos los institutos por los que he pasado durante estos 6 años. En primer lugar, yo creo que en los institutos hay una mala gestión de las TIC. Es cierto que la práctica totalidad de los institutos andaluces y españoles en general están dotados de infraestructuras de tecnología de la información y la comunicación. Hay ordenadores, hay carritos de portátiles, hay pizarras digitales, perfecto, pero no tienen mantenimiento. Entonces yo no puedo trabajar con un ordenador que sencillamente no arranca, que no funciona, que no tiene batería porque el cargador vete tú a saber dónde está, o porque sencillamente hay 500, 600, las personas que haya conectadas a la misma red wifi y simplemente no tenemos ancho de banda suficiente para desarrollar nuestro trabajo. Además, la dotación TIC no va acompañada de un software educativo. Es decir, yo tengo un ordenador para dar clase, pero tengo un libro. Y ese libro no va acompañado de un programa específico, en mi caso para dar lengua y literatura, del que yo me pueda valer para utilizar pues, esta infraestructura TIC. Con lo cual, la mayoría de las pizarras digitales, por ejemplo, en el caso de que funcionen, que ya es un logro, pues nos sirven de proyectores, como tenemos aquí. El año pasado, por ejemplo, estuve en un instituto donde la pizarra digital, en un segundo de eso, se estropeó en enero y no volvió ya a funcionar en todo el curso. Entonces, la imagen era muy significativa porque en aquella clase la pizarra antigua estaba en una pared y la pizarra digital estaba en la opuesta, de tal manera que los alumnos daban la espalda, digamos, a la antigüedad para todos centrarse en la pizarra digital. Cuando la pizarra digital se estropeó, pues obviamente volvimos a dar la espalda a las tecnologías y volvimos a utilizar la tiza, muy llamativo. El tema de la formación del profesorado también me llama mucho la atención porque no se valora la especialidad en un proceso selectivo como son las oposiciones para impartir una materia determinada. En mi caso, ser filólogo hispánico no supone ningún otro mérito más que el que pueda tener un periodista o un traductor o un licenciado en Derecho para dar clases de lengua. Y esto pues yo creo que deteriora un poco la calidad educativa porque sencillamente la persona, por ejemplo, licenciado en Derecho, que se saque unas oposiciones de lengua, se ha estudiado un temario, no creo que se lo haya estudiado entero, y si tiene suerte y lo hace bien ese día, puede dar clases de lengua a pesar de que la última clase de lengua que dio queda en el COU o en segundo de bachillerato. Entonces esto creo que también es un tema a tener en cuenta. No tenemos cursos de calidad en el sentido de que la formación del profesorado, sobre todo para el cobro de sesenio, muchas veces viene dada por la participación en planes que se desarrollan en el centro. Yo soy, por ejemplo, el creador del programa de creatividad literaria en mi instituto. Y te encuentras en una tesitura muy desagradable a final de curso cuando tienes que certificar la participación de alguien que no ha participado, obviamente. Y es muy desagradable y se producen unas escenas a final de curso muy comprometidas. Gente que te viene a pedir el título cuando no ha hecho nada y es complicado. No es tan fácil como pues no se lo dé, no es tan fácil. Y sobre todo porque en la formación de las asignaturas de la carrera universitaria, no tenemos ni una sola hora dedicada a la didáctica. Yo pasé 5 años de filología hispánica sin una única hora que me enseñase cómo dar lengua y cómo dar literatura. El CAP, que yo no he hecho el máster del profesorado, hice el CAP, consistió también en una serie de apartados teóricos, tanto legales como criterios psicológicos, te explicaban lo conflictiva que es la adolescencia.
y media hora de clase. Yo en mi CAP di media hora de clase y aprobé con sobresaliente. La colaboración familiar también es muy importante porque las familias no están completamente involucradas en la educación de sus hijos. Yo como tutor, porque ser interino y ser tutor vienen de la mano, vienen a ser sinónimos, recibo a bastantes familias, a menos de las que yo desearía, pero recibo a bastantes familias. Y un caso curioso, la semana que viene tengo una cita con una madre que está muy preocupada por su hijo, al que le han quedado 5, pero que en Reyes le ha regalado la Play. Entonces, tenemos una serie de disonancias, de discordancias, de faltas de sentido común a la hora de exigirle a nuestros hijos determinado rendimiento académico o un tipo de educación basado en la responsabilidad con esos premios continuos con los que los profesores tenemos que luchar. Las comunidades de aprendizaje yo no he tenido la suerte de vivirlas, pero en institutos, digamos, desfavorecidos, con ambientes más conflictivos, con ambientes más disruptivos, funcionan muy bien. Y consisten en la involucración, en la participación directa de las familias en la vida del centro, de tal manera que se crean unas comunidades muy bonitas donde no solo aprenden los alumnos, sino también sus familias, y está dando muy buenos resultados. Y obviamente yo creo que se deberían también llevar a cabo algunas medidas correctivas por dejación familiar. En algunos institutos, sobre todo los más conflictivos, las familias más necesarias en el centro son las familias que no aparecen y que simplemente vienen a recoger el parte de expulsión de sus hijos y hasta el próximo parte de expulsión. Y eso yo lo considero una dejación familiar completa. Hace unos meses salió el caso de una madre de Granada, creo que era, que fue condenada por el juez, no recuerdo el tipo de pena, si era monetaria o si era de algún tipo de labor social, pero por el asentismo de su hija. Y yo creo que las escuelas de padres hoy día son fundamentales en la mayoría de los institutos. La inspección educativa es demasiado burocrática. Hay inspectores, yo no he tenido el gusto de conocerlos, y no lo digo en plan irónico, pero hay inspectores que se preocupan por el aspecto pedagógico y cuando van a los institutos vienen a colaborar con el profesorado y a meterse en tus clases para aprender, para ver lo que estás haciendo, para enseñarte otras buenas prácticas de otros institutos, pero por desgracia la mayoría no. Yo, por los inspectores con los que me he encontrado, es burocracia pura y dura. Mientras más papeles, pues mejor. Y el problema de los papeles es que te los puedes hasta cierto punto inventar. Todos tenemos que realizar un montón de informes antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación. Bueno, yo soy sincero, con mi trabajo, pero yo sé que no todos los compañeros lo son. Y he leído informes que digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad de tu clase? Y la inspección no se debe basar tanto y centrar en la burocracia y abrir un poco esas miras, y ya que tienen la suerte de trabajar diariamente en un entorno donde hay muchos institutos y muchas buenas prácticas, pues darlo también a conocer. La evaluación del profesorado, con la que yo estoy de acuerdo, no planteada de manera externa, pero sí de manera interna, porque qué duda cabe de que nos terminamos acomodando como funcionarios y muchos terminan relajando esa pedagogía, esa metodología que llevan y las prácticas pues van decreciendo, ¿no?, en su valor con el paso de los años. En el instituto donde trabajo ahora hay un programa muy completo de evaluación del profesorado. Se realiza desde dentro del propio instituto y participa director, orientación, el propio claustro, alumnos y familias, y es un test amplísimo de unas 10 páginas donde se valoran un montón de ítems y creo que ciertamente este tipo de evaluaciones sí dan una verdadera imagen de si estás haciendo o no tu trabajo, no tanto con carácter punitivo como con ese carácter de mejora continua que deberíamos tener todos los profesionales que nos dedicamos a esto. El currículo educativo nos fomenta el esfuerzo, porque son cada vez más la recurrencia a las adaptaciones del temario y a otro tipo de vías alternativas, digamos, a la oficial para que los alumnos consigan el título. Me refiero, por ejemplo, a la antigua diversificación, que ahora son los PEMAR, Programa de la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. Muchos de los alumnos saben que llegar al final de la ESO por diversificación suele ser más fácil. Y es una pena ver cómo alumnos que tienen capacidad suficiente se abandonan, incluso repiten a conciencia para cumplir los requisitos para pasarse a diversificación. Por lo tanto, no estamos fomentando del todo el esfuerzo en nuestra educación. Y son necesarias también la adopción de técnicas pedagógicas actuales, como digo ahí, pero con cordura, que muchas veces somos demasiado ocurrentistas y no nos fijamos en la realidad y tenemos que crear, al fin y al cabo, ciudadanos responsables. No voy a entrar en el alumnado disruptivo porque prácticamente lo he dicho con la colaboración de la familia, pero es necesaria una acción conjunta tanto del profesorado como de la familia, como de la propia administración para trabajar con este tipo de alumnos. Pero no hay dinero. Entonces, este tipo de alumnos necesitan más personal y personal específico.
y no lo tenemos. Porque yo soy filólogo, como he dicho antes, no soy educador social, y yo me encuentro con algunos casos muy duros, y no sé cómo atajarlo, pero porque es que no es mi especialidad. Trabajé en un centro muy conflictivo de Málaga, donde en ese tipo de clases éramos 2 profesores, un educador social y un profesor. Magnífico, pero eso solo lo he visto en un sitio, de todos los que he trabajado. Y por los comentarios de otros compañeros me parece que no es demasiado frecuente. Para las leyes educativas, qué menos que contar con el profesorado en activo para su redacción. A mí me gusta mucho el programa del jefe infiltrado porque me llama la atención el hecho de que alguien que se dedique a ese trabajo se inmiscuya en todos los niveles de su empresa y vea si de verdad funcionan o no funcionan las cosas. Y yo creo que esas dosis de realidad serían muy útil tanto en políticos, en legisladores, en asesores, en pedagogos y en otro tipo de personas que aun trabajando colaborando con el sistema educativo, pero no se inmiscuyen directamente en este sentido que digo yo, de ir al instituto, ver lo que hay y a partir de esos problemas atajar las consecuencias. Y aquí entraría también un poco el tema del ocurrentismo, de medidas que funcionan en países nórdicos sin tener y querer aplicarlas aquí sin tener en cuenta la distinta idiosincrasia, la distinta cultura y los distintos factores que motivan que determinadas pedagogías funcionen en unos países, pero en este no. Es que partimos de una base humana completamente distinta. Y para el tema de los sindicatos ineficientes, la verdad es que no tengo ninguna solución. Yo creo que el actual sistema de acceso a la docencia, las oposiciones, con las que yo no estoy nada de acuerdo y que ahora para terminar la exposición veremos un breve vídeo de 3 minutos en el que las explico con un poco de humor y de ironía, es un fracaso absoluto de los sindicatos. Yo estaba afiliado a un sindicato y siempre les echaba en cara que yo no me afilié para que me informaran de las convocatorias de la Junta. Si eso me meto en su página web o me meto en la página de la Junta y las veo. Yo me metí para que lucharan activamente por mis derechos, como ese tipo de campañas que están saliendo, antes han salido, en el Twitter de asociaciones de interinos, de asociaciones de profesores, las mareas. Yo quiero ver cierta lucha y cierta reivindicación que no he visto y me he terminado quitando. Y para terminar, que el tiempo apremia, vamos a ver un vídeo que dura justo lo que queda, que ya os digo que tiene cierto carácter de humor y de ironía. El fracaso de las oposiciones. ¿Pero dónde me he metido, por Dios? Este es Pablo. Pablo está feliz porque se va a presentar a las oposiciones de educación secundaria. Así podrá cumplir su sueño de ser profesor y tener estabilidad laboral, y enseñar lengua y literatura a un montón de angelitos ávidos de conocimiento. Yo, maestro, yo. Pero Pablo todavía no sabe dónde se ha metido. Las oposiciones a educación secundaria constan de 2 partes. Una primera parte teórica, donde tendrá que desarrollar un tema entre 72 en apenas 2 horas y realizar algunos comentarios de texto. Si aprueba, pasará a una segunda parte práctica donde tendrá media hora para exponer la programación que ha elaborado y una unidad didáctica de las 15 que ha elaborado también. Para ello no podrá utilizar ni ordenador, ni diapositivas, ni entregar materiales, solo un guión escrito en un folio a una cara. Es decir, todo al más puro estilo de la educación del siglo XXI. Este sistema tiene muchos problemas. El número de plazas es independiente por tribunal y provoca que puedas obtener tu plaza con un 6,12 en un tribunal y que en otro, con un 8, te quedes fuera. El tribunal, salvo el presidente, no elige ser tribunal. Al estar allí obligados hay que sumar que el nivel de conocimiento sobre los temas a corregir no es acorde con el nivel de los opositores. Me explico. En la ESO no se imparten, por ejemplo, las teorías lingüísticas actuales. Pongamos por caso a un miembro de tribunal que terminó la carrera hace 20 años. Lleva 2 décadas sin tocar ese tema y lo tendrá que evaluar y corregir. El examen escrito es de un solo tema. Por ejemplo, la Biblia o la Comedia Nueva de Lope de Vega. No me evalúan en función de mi conocimiento global de la asignatura, sino de un único tema entre 72. Los criterios de corrección no son públicos y si quieres ver tu examen en caso de reclamación no tienes derecho. Además, para el primer corte no hay que demostrar capacidad docente, ya que el examen práctico va después del escrito. ¿Cómo podemos solucionar esto? Hay que implantar un nuevo acceso docente basado en la no caducidad de las notas y en la creación de una lista dinámica donde se cuente nuestra experiencia laboral
la nota de la oposición y nuestra formación, de manera que accedan al sistema los que ocupen las primeras plazas de esa lista. El examen escrito no puede tratar solo de Lope de Vega, o de la Biblia, o del sintagma nominal. Es necesario un examen global, tipo test si se quiere, donde el opositor demuestre su conocimiento de la materia que va a impartir. No es posible que haya tantos tribunales con criterios tan distintos. Es necesario un único tribunal profesional con criterios unificados que, por supuesto, han de ser públicos y he de tener la posibilidad de ver mi examen en caso de reclamación. En la primera parte de una oposición se debe evaluar la capacidad docente, porque la docencia va a ser mi futura profesión. Todo esto y mucho más lo encontraréis en La mala educación. Bueno, esto ya es publicidad del libro que he escrito. Pues nada, muchas gracias por su atención.